Nuestro tercer ejercicio nos dice que la cantidad de pizzas que vende un restaurante es Poisson con media 8 pizzas por hora. El 40% de las pizzas son pequeñas, cada una cuesta $4. El 45% son medianas, cada una cuesta $7. Y el resto son grandes, cada una cuesta $10. Además, el 80% de las pizzas son para consumir en el restaurante y el resto son para llevar. Considere que el restaurante abre desde las 11:30 de la mañana hasta las 9 de la noche. Entonces en la parte A nos piden que determinemos la probabilidad de que la tercera pizza grande se venda entre la 1 de la tarde y las 2 de la tarde. Entonces fíjense, lo primero que nosotros tenemos que hacer, siguiendo la estrategia que hemos empleado en los ejercicios previos, es ver si nos presentan alguna variable aleatoria. Ese es el caso porque nos comentan que algo es Poisson. Entonces tenemos que proceder a definir lo que se comporta como Poisson. Y en este caso es la cantidad de pizzas que vende el restaurante en una hora. Entonces por eso definimos la variable X como número de pizzas que vende el restaurante por horas. Y sabemos que es Poisson y el lambda, que es el promedio, nos indican que es 8 pizzas por hora. Ahora bien, vamos a ver qué análisis hay que hacer para poder responder la parte A. Queremos que la tercera pizza grande se venda entre la 1 y la 2 de la tarde. Nos dicen que el restaurante abre a las 11:30 de la mañana. Entonces nos ubicamos en ese instante de tiempo. A las 11:30 abre. Pero lo relevante es que entre la 1 y las 2 se venda la tercera pizza grande. Entonces yo tengo que garantizar que la tercera pizza grande se venda acá. Me tengo que dar cuenta que eso puede ocurrir de varias maneras. Tengo que plantear diferentes escenarios. El escenario 1 es que en este lapso de tiempo no se vendan pizzas grandes, pero en este lapso de tiempo tiene que venderse 3 o más pizzas grandes. Eso me asegura que la tercera pizza grande se venda entre la 1 y las 2 de la tarde. Pero no necesariamente es así. Puede ser que desde que abre hasta la 1 se venda una sola pizza grande y entonces desde la 1 hasta las 2, como yo quiero que aquí se venda la tercera y aquí ya se vendió una, entonces acá tienen que venderse 2 o más. Y por último, que desde que abre hasta la 1 de la tarde se vendan 2 pizzas grandes, pero entonces en esta hora se tiene que vender una pizza grande o más. Entonces fíjense, para poder plantear eso, tengo que manejar dos variables. Una que me diga las pizzas grandes que se venden desde que abre hasta la 1 y otra que me diga las pizzas grandes que se venden desde la 1 hasta las 2. Por aquello de la propiedad de agregar y desagregar, si el número de pizzas que venden por hora es Poisson, entonces las pizzas grandes que se venden en este lapso de tiempo también será Poisson y las pizzas grandes que se venden en este lapso de tiempo también será Poisson. Por eso tenemos que definir dos variables. Una que va a llamarse número de pizzas grandes que se venden en hora y media, que es este lapso de tiempo comprendido desde que abre hasta la 1 de la tarde, y la otra que va a ser número de pizzas grandes que se venden en una hora, que va a monitorear el lapso de tiempo comprendido desde la 1 hasta las 2 de la tarde. Como hemos dicho, por la propiedad de agregar y desagregar, las dos son Poisson. Lo que tengo es que manipular el lambda. Con B, el alfa o lambda va a ser igual a 8, que es pizzas por hora. Pero como me interesan son las grandes, lo multiplico por la probabilidad de que una pizza sea grande, que es 0,15, puesto que me dicen que el 40% son pequeñas, el 45% son medianas, va a 85%, y el resto, que es 0,15, son grandes. Entonces al este 8 yo multiplicarlo por 0,15, convierto las pizzas en pizzas grandes. Pero no me interesa en una hora, sino me interesa en hora y media. Por eso hago la conversión de tiempo, que es multiplicarlo por 1,5. De manera tal que el alfa de esa Poisson me va a dar 1,8 pizzas grandes en hora y media. De manera similar procedo con W. Lo que pasa es que acá me interesa que ese alfa quede en pizzas grandes por hora. Arranco de 8, que 8 son las pizzas por hora. Pero como me interesan son las grandes, simplemente lo que hago es multiplicarlo por la probabilidad de que una pizza sea grande, que ya discutimos que era 0,15. Eso me da que el alfa de W es 1,2 pizzas grandes por hora. Entonces fíjense,
Ya definí mis dos variables, ambas Poisson por aquello de la propiedad de agregar y desagregar, y lo que me queda es plantear en probabilidades todos estos escenarios para garantizar que la tercera se venda entre la 1 de la tarde y las 2 de la tarde. Entonces veamos. Debo de escribir, se venden 0 aquí y 3 o más acá. Asumiendo independencia entre este lapso de tiempo y este lapso de tiempo, esas dos probabilidades se van a multiplicar. También puede ocurrir que yo venda una aquí y 2 o más acá. Por lo de la independencia, estas dos se van a multiplicar y lo mismo ocurre con las dos últimas. Pero estas entre sí se van a sumar porque estoy uniendo. Sucede este escenario que está en azul, o sucede este escenario que está en rojo, o sucede el escenario que está en morado. Por eso la probabilidad que nos interesa quedaría de la siguiente manera. Probabilidad de que V sea 0 por la probabilidad de que W sea mayor que 2. Recuerden que la Poisson es discreta y acá dijimos que tenía que ser 3 o más. O sea que el igual incluye al 3. Por eso uso mayor que 2 por mayor que 2 es lo mismo que decir mayor o igual que 3. Como 1 al escenario que está en rojo, las probabilidades las sumo y quedaría que V sea igual a 1 por que W sea mayor o igual que 1. Por la misma razón, es mayor o igual que 2, pero decir mayor que 1 es lo mismo que decir mayor o igual que 2. Y de la misma manera sumamos que V sea igual a 2 por la probabilidad de que W sea mayor que 0. Todas estas probabilidades de V y de W yo las obtengo con el StatGraphic usando la Poisson que corresponda. Ustedes lo hacen para ejercitar y vamos a llegar a que la probabilidad nos termina dando 0,3073. Rebobino acá. Yo lo que estoy haciendo es uniendo estos tres escenarios que tengo acá, por eso las probabilidades se suman. Y dentro de cada escenario estoy intersectando. Veamos, se venden 0 en este lapso de tiempo y 3 o más en este otro lapso de tiempo. Lo que pase acá no afecta para nada lo que pasa acá y yo puedo asumir independencia porque estoy midiendo lapsos de tiempo diferentes. Por eso la probabilidad de la intersección al asumir independencia se multiplica. Entonces, bueno, de esta manera ya hemos resuelto nuestra parte A. Vamos la B. La B lo que dice es que calculemos la probabilidad de tener que vender menos de 8 pizzas para vender la tercera que sea para llevar. El enunciado, como dijimos en la parte anterior, nos presenta una variable que sabemos que es Poisson que mide pizzas por unidad de tiempo, en este caso específicamente por hora. Pero quiero que aprecien que en la parte B el tiempo es irrelevante. Yo simplemente estoy contando pizzas y específicamente yo estoy contando pizzas hasta tener la tercera que sea para llevar. Entonces, al ser el tiempo irrelevante, no interesa para nada esta Poisson y tengo que darme cuenta que cada pizza hay un éxito y hay un fracaso, porque me interesa es que sea para llevar. Esto sería el éxito. Si es cualquier otro tipo de pizza, entonces sería fracaso. Entonces, al hablar de éxito y fracaso, tenemos que recordar que debo de pensar si trabajo con una binomial o con una Pascal. Que hemos dicho que si yo conozco la cantidad de ensayos de antemano, debo definir una binomial. Pero si yo conozco la cantidad de éxitos que voy a obtener, entonces debo definir una Pascal. Si nos damos cuenta, yo quiero vender menos de 8 pizzas, pero de todas voy a encontrar la tercera que sea para llevar. Es decir, que los éxitos de todas van a ser 3. Por eso yo tengo que definir una Pascal que va a contar es el número de pizzas, es decir, número de ensayos que debo vender hasta tener K éxitos, es decir, que debo vender para tener la tercera que es para llevar. Entonces, una Pascal donde K es igual a 3 y la probabilidad de éxito es que la pizza sea para llevar. Que fíjense que en este caso es directa, porque si el 80% son para consumir en el restaurante, evidentemente que la probabilidad de que una pizza sea para llevar va a ser simplemente 0,2. Por eso, a diferencia de los ejercicios anteriores, no tengo que hacer ningún cálculo adicional para calcular la probabilidad de éxito. Acá me la están dando directa, que es 0,2. Entonces, bien, ¿qué es lo que quiero?
vender menos de 8 pizzas. Es decir que me están pidiendo la probabilidad de que Y sea menor que 8. Yendo al StatGraphic, recuerden que la Pascal la van a conseguir como la binomial negativa, alimento los parámetros que correspondan y obtenemos que esa probabilidad es 0,1483. Entonces bien, vamos a la tercera y última parte. Me están diciendo que en un día vendemos 60 pizzas y queremos la probabilidad de que el restaurante obtenga un ingreso superior a los $420. Entonces vamos a ver. Del enunciado tenemos la Poisson, que cuenta pizzas por unidad de tiempo. Pero al igual que en la parte B, a mí no me interesa pizzas por unidad de tiempo. A mí me interesa es el ingreso, y específicamente el ingreso que genera la venta de 60 pizzas. Entonces acá la Poisson vuelve a ser irrelevante. Tengo que ver qué información tengo yo relacionada al ingreso de las pizzas. Entonces bien, para yo calcular esa probabilidad necesito tener información relacionada al ingreso que generan las pizzas. Con respecto al ingreso, yo sé que si la pizza es pequeña, el ingreso me va a dar $4. Si la pizza es mediana, el ingreso me va a dar $7. Y si la pizza es grande, el ingreso me va a dar es $10. O sea que del enunciado yo puedo sacar una variable que se va a llamar ingreso por vender una pizza. Y no es ni binomial, ni Poisson, ni Pascal. Es una discreta como la que vimos en el parcial pasado. Por eso yo construyo su tablita con todos los valores posibles, que en este caso es 4, 7 y 10, que son los ingresos que puede generar con sus respectivas probabilidades, que es 0,4, 0,45 y por defecto 0,15. Es decir, es una discreta y por eso yo tengo su tabla, pero no es de la que estamos viendo en esta parte de la materia. Ahora, a mí realmente no me interesa el ingreso de vender una pizza. A mí me interesa es el ingreso de vender 60 pizzas. Por eso defino una nueva variable, R, ingreso por vender 60 pizzas, y yo puedo calcular R en función de Q. Lo discutimos en los ejercicios anteriores. Tengo dos opciones. R es la sumatoria de 1 hasta 60 de las Q sub I, o R es 60 por Q. Recuerden que esta última opción de decir que R es 60 por Q no es viable porque ahí estoy cometiendo una barbaridad, que es decir que todas las pizzas generan el mismo ingreso. Y eso contradice esta tabla que tengo acá, que claramente me dice que a veces una pizza genera un ingreso de 4, otras veces un ingreso de 7 y otras veces un ingreso de 10. Por eso lo correcto es escribir que R va a ser la sumatoria de 1 hasta 60 del ingreso que genera cada una de esas pizzas. Entonces fíjense lo que está ocurriendo acá. Estoy sumando 60 veces una discreta de este tipo. El teorema central del límite nos decía que si yo sumo muchas variables aleatorias, y 60 cumple con eso de que son muchas, esa variable resultante se aproxima a una normal. No importa qué tipo de distribución tenga. Lo importante es que como yo estoy sumando muchas, el teorema central del límite me dice que puedo aproximarla a una normal. Y por lo tanto necesito su media y su varianza. Entonces lo que resta es ver cómo yo descubro la media y la varianza de R. Para ello ya ustedes saben que tengo que aplicar propiedades del valor esperado, donde va a quedar que la media de R es lo mismo que decir valor esperado de Q1 más valor esperado de Q2, así hasta llegar hasta el valor esperado de Q60. Y al aplicar propiedades del valor esperado sabemos que simplemente se suman. Como el valor esperado de cada una de estas Q va a ser el mismo porque lo vamos a obtener a partir de esta tabla, yo puedo resumir esta suma como 60 veces el valor esperado de Q. Porque el valor esperado es el mismo. Lo que es diferente es el verdadero valor que va a tener la venta de cada una de esas pizzas. Procedemos de manera similar con la varianza, quedando que la varianza de R es la varianza de Q1 más la varianza de Q2 más la varianza de Q60. Acá, resumiendo la suma, me va a quedar 60 veces por la varianza de Q. Es 60 al cuadrado, ojo, si es una constante que multiplica a X, en este caso a Q.
Aquí el 60 aparece porque estoy resumiendo la suma. Entonces fíjense, el ejercicio me está empujando es a que yo debo calcular es el valor esperado de Q y la varianza de Q. Entonces me voy a concentrar en Q, obtener su valor esperado, su varianza, para después regresar acá, obtener la media y la varianza de R, y con eso procedo a responder la probabilidad que me están pidiendo. Entonces fíjense, el valor esperado de Q, como es una discreta, recordemos que es la sumatoria en todo el recorrido del valor de la variable por su respectiva probabilidad. Por eso queda 4 por 0,4 más 7 por 0,45 más 10 por 0,15. De manera tal que el valor esperado de Q nos termina dando 6,25. La varianza, recuerden que es el valor esperado de Q cuadrado menos el valor esperado de Q que acabamos de calcular, todo eso elevado al cuadrado. Por eso procedemos a calcular el valor esperado de Q cuadrado, que es esta misma expresión. Lo que pasa es que la Q va a quedar elevada al cuadrado. Por eso queda 4 al cuadrado por 0,4, más 7 al cuadrado por 0,45, más 10 al cuadrado por 0,15. Y nos da 43,45. Pero ojo, esta no es la varianza, este es el valor esperado de Q cuadrado. Tengo que agarrar esta información, alimentarlo acá para obtener el verdadero valor de la varianza. ¿Qué quedaría? 43,45, que es el valor esperado de Q cuadrado, menos 6,25, que es el valor esperado de Q, ese valor elevado al cuadrado. De ahí tenemos que la varianza nos da 4,3875. Ahora bien, recordemos que R es la sumatoria de 60 veces Q sub I, y por eso es normal. Y habíamos llegado a que la media de R era 60 veces el valor esperado de Q, que entonces queda 60 por 625 y la media de R es 375. De manera similar con la varianza, me va a quedar 60 por la varianza de Q, que ya descubrimos que era 4,3875, y por eso la varianza de R me va a dar 263,25. Y ya con esto puedo calcular la probabilidad de que el ingreso por vender esas 60 pizzas sea mayor a 420. Recuerden que R es normal, tengo que estandarizar y todo eso que ya a esta altura del juego tiene que ser automático. Voy al StatGraphic y calculo mi probabilidad, que fíjense que es bastante pequeña. O sea, sería muy raro que yo logre tener por vender 60 pizzas un ingreso superior a $420.